Muy bienvenidos de nuevo a nuestro seminario profético del libro de Apocalipsis y hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Sardis. Esta es una serie de las 7 iglesias de Apocalipsis y bueno, vamos a estar estudiando todo el libro de Apocalipsis. Quisiera invitarles a que también nos puedan seguir a través de YouTube en nuestro canal y también a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook también para que nos puedan seguir en esas dos plataformas, y en YouTube en cualquier momento en vivo o posteriormente también pueden tener acceso a nuestros videos en nuestro canal. Y de paso les queremos invitar a que se puedan suscribir a nuestro canal. Apocalipsis en el capítulo número 1 y capítulo 3, versículos 1 al 6. La palabra de Dios nos dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos visto ya, haciendo un pequeño repaso de los mensajes anteriores a las iglesias. Por ejemplo, vimos el mensaje a Éfeso, que simbolizaba Éfeso a la iglesia pura apostólica, que ya hacia el final del siglo I fue perseguida por medio del emperador Nerón y los siguientes emperadores. En el siglo II y III vemos, desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo, vemos entonces a la iglesia de Esmirna, una iglesia pura en su momento, pero perseguida. Los últimos 10 años fueron de persecución. Y luego vemos a una iglesia de Pérgamo que va desde el 313 hasta el 538 aproximadamente, o 590, el tiempo en el que Pérgamo, los cristianos, la iglesia se une con el Estado. Más adelante vamos a hablar acerca de la iglesia de Tiatira, que fue el tiempo de persecución de la Edad Media, y sin embargo nos lleva hasta el año 1517, donde surge la Reforma. Y ahora nos toca el tema de Sardis, que nos explica un poco acerca del nacimiento de la Reforma, y también nos vamos a enfocar un poco en cómo en el periodo de este tiempo la iglesia nace, crece y parece que como que es un círculo en la vida, se desvía y comete actos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra Sardis proviene o significa lo que resta o el resto. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de Sardis. Sardis era en realidad una ciudad de las más importantes del mundo antiguo. Sin embargo, sucedió algo. Podemos ver la ciudad en 2 etapas prácticamente. La primera etapa, que estaba erigida en una meseta, unos 80 kilómetros al sur de Tiatira, y en esa meseta fue conquistada. Más adelante, posteriormente, años más tarde, vemos a esta ciudad que se bajó a las planicies, a los valles. Pero hablemos del año 540 aproximadamente antes de Cristo, cuando Ciro el persa
am, invadió o llegó hasta la ciudad de Sardis para poderla conquistar. Y lo que encontramos es que fue una conquista muy fácil, no necesitó de mucho. ¿Por qué no necesitó de mucho? Porque las puertas estaban abiertas y no habían vigilantes. De esa manera, la conquista fue mucho más sencilla para el rey Ciro de Persia. Esto nos vamos a ver más adelante cómo es que esta falta de vigilancia hace que el imperio o que la ciudad de Sardis cayera en manos del enemigo. De esa misma manera vamos a ver más adelante cómo la verdad, si no se practica y no se está vigilante a las profecías, también podemos caer en el mismo error de ser conquistados por el enemigo. Bien, hablábamos de que Sardis la podemos encontrar como en dos fases. La primera, que tiene que ver directamente con el inicio de la reforma hacia el año 1517-1520 y posteriormente la caída de esta reforma, cómo la reforma propició un gran levantamiento mundial del evangelio como una regresión a recuperar los principios apostólicos que habían sido perdidos. Pero poco tiempo después, esta misma iglesia que se había enfocado en reconquistar aquellos principios básicos, principios doctrinales, la pureza del evangelio, la perdió de nuevo. Estas son las dos fases en las que podemos ver a la iglesia de Sardis. Uno de los llamados que Dios hace a la iglesia de Sardis, bueno, debo decir que la iglesia de Sardis va desde el año 1517 hasta el año 1798 después de Cristo. Es una iglesia que tiene un largo periodo de vivencias cristianas en las que algunas veces, al principio, en su primera etapa, fue una iglesia que se consagró a Dios, que hizo lo correcto, pero que más adelante vemos cómo se extravía. Una de las cosas que el Señor le dice, conozco tus obras, y lo vemos en el versículo número 1 del capítulo 3, dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto probablemente se refiere a esas dos etapas de las que estamos hablando, a las dos fases de Sardis. Tienes nombre de que vives. Al principio, al comienzo de la reforma, era una pasión por la verdad, una pasión por el evangelio. La Biblia, que había sido prohibida en toda Europa, prácticamente en todos los dominios del imperio romano papal, había sido abolida, había sido prohibida. La Biblia comenzó a ser traducida. Martín Lutero la tradujo al idioma alemán, luego posteriormente fue traducida al idioma inglés. Y la Biblia comenzó a ser traducida porque la ideología era que todas las personas comenzaran a estudiar la Biblia. Recuerden que en la Edad Media fue un tiempo de oscurantismo en el cual las personas no estudiaban, no leían, no escribían, porque entre las personas eran más ignorantes de conocimiento, eran más fáciles de manipular. Y eso era lo que había usado la iglesia dominante de aquel momento hasta ese momento. Sin embargo, con la llegada de la reforma, la traducción de la Biblia al alemán, al inglés y al expandirse el conocimiento de la Biblia, creó más oprobio a la iglesia, más persecución a la iglesia, pero también creó una oportunidad de conocer las verdades que habían sido pisoteadas durante tanto tiempo, las verdades que habían sido olvidadas durante tanto tiempo, pero la historia iba a cambiar un poco. Martín Lutero, que era el que estaba comenzando la reforma, le prosiguieron muchos más reformadores. Martín Lutero, con sus 95 tesis pegadas en la puerta de la iglesia de Gutenberg en Alemania, da inicio oficialmente a la reforma, y por ahí comienzan muchos más a seguir el ejemplo de Martín Lutero. Pero poco tiempo, pocas décadas más tarde, esto se convertiría en una obsesión
los protestantes, en la Reforma, y cometerían los mismos errores que la Iglesia católica hasta ese momento había cometido. Por eso Jesús les dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, toda la abundancia de la verdad que reconocieron, que rescataron de la pureza de la iglesia apostólica, comenzó de algún modo a deteriorarse y a ser puesta en duda o tal vez pisoteada deliberadamente. Ahora, dices de que vives y estás muerto. En ese momento, en ese tiempo de la Reforma, la iglesia la iglesia del protestantismo se divide en 4 grandes partes. Y uno de los errores que quiero decir es que los errores más grandes que se han cometido y parece que no aprendimos de eso, porque la iglesia anterior vimos que Pérgamo, por lo menos Pérgamo, se unió al imperio. Y vimos a Tiatira, que era la iglesia del imperio papal, ejemplificada como Jezabel, como una ramera, como una prostituta. Es decir, una mujer prostituta no nace prostituta. Es en la vida, en el camino de la vida, que se hace prostituta. Pérgamo se unió al imperio y Tiatira apostató con los reyes de la tierra. Y ahora llega el momento de la Reforma. Y en la Reforma el protestantismo se divide en 4 grandes partes. Tal vez podríamos ver que la primera parte sería los luteranos. La siguiente parte sería los anglicanos y los calvinistas. Y bueno, estaba lo que era la iglesia católica, que hasta ese momento todavía seguía siendo la iglesia que efectuaba una hegemonía en el mundo. Ahora, el luteranismo, los luteranos gobernaron todo lo que fue los países escandinavos, es decir, Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia, por ahí podríamos ver a Dinamarca. Todos esos países fueron parte de lo que sería la iglesia de los luteranos. Después vemos a los calvinistas, que fueron aceptados mayoritariamente en lo que ahora sería Suiza. Y por ahí tenemos a los anglicanos, que fueron en su momento la iglesia que se unió al Estado en Inglaterra. Cuando hablo de estos 4 grupos, fueron las iglesias que se unieron al Estado. Ahora, el error más grande que la Reforma pudo cometer es que se unió con el Estado. Es decir, lo que tanto se criticó durante muchos años, durante más de 1000 años, que la iglesia no podía unirse con el Estado, es lo que la Reforma finalmente termina haciendo, uniéndose con el Estado. Los luteranos en algunos países escandinavos, que tal vez fue el grupo más grande, los calvinistas en el centro de Europa, los anglicanos en lo que sería Inglaterra, más básicamente, y comienza el odio. ¿Saben cuál es el fruto? El fruto de toda esta situación, el fruto es el odio. El resultado siempre será la intolerancia y la persecución contra los católicos, que comenzó en ese momento. Es decir, los católicos habían perseguido por más de 1000 años a todos los que eran protestantes, a los valdenses especialmente, aquella persona que ostentaba ir en contra del imperio o de la iglesia, era considerado un hereje, era perseguido, era torturado, era llevado a la hoguera, quemado, decapitado, llevado a la muerte de cualquier manera. Y para 1517, cuando surge la Reforma y posteriormente la Reforma comienza a hacer alianzas con los estados, con diferentes estados, entonces comienza ahora una especie de venganza. La persecución contra los católicos por todo lo que había sucedido antes. Ahora, esto ya no era un espíritu cristiano. Esto ya no provenía de parte de Dios. Es decir,
la reforma surgió como una idea divina, como un plan divino. Pero el ser humano de nuevo pervierte ese plan divino. Dios no estaba enviando a nadie a perseguir a la iglesia católica. Y eso fue lo que sucedió, que comenzaron a perseguir a la iglesia católica. De hecho, podemos documentar precisamente cómo sucedió con Calvino, que llevó a la hoguera al erudito bíblico Miguel de Servet y lo quemó. Es decir, ¿cómo podríamos decir que estas cosas provienen de un Dios santo y que Dios nos envía a hacer estas cosas? Lo que tanto se había criticado y lo que tanto se había enfatizado era lo que estaba sucediendo. La iglesia de nuevo estaba perdiendo la pureza que había rescatado de la iglesia primitiva. En el caso de Lutero, por ejemplo, Lutero se llenó de ira, se llenó de odio tanto contra los católicos como contra los judíos, y en su pensamiento tenía la idea de exterminarlos a todos ellos si no seguían su propio ejemplo de vida. Es decir, estamos viendo una reforma que se vuelve un poco obsesiva hacia el final, y aunque la reforma es la que nos da el origen a nosotros como cristianos, como protestantes de este tiempo, debemos entender que esos orígenes en realidad condujeron a una situación de persecución, de revancha, de venganza hacia la Iglesia Católica. Ahora hemos conocido una verdad distinta, una verdad en la que Dios no se goza de la persecución, de los insultos ni de nada de eso. Algunos cristianos ostentan la idea de satanizar a los demás cristianos que no van a una determinada iglesia o congregación. Debemos tener cuidado con esto. Es decir, no tenemos la autoridad de Dios de satanizar a ninguna persona. Y yo he escuchado cristianos que de pronto, si tú no compartes con ellos lo que ellos creen de su iglesia, de su doctrina, entonces te tratan como si fueses hijo del mismo Satanás. Eso ya es una especie de fanatismo, de legalismo, una especie de venganza, un espíritu que no proviene de Dios. Y en Edad Media, décadas después que surgió la Reforma, fue precisamente lo que sucedió en lo que nosotros conocemos. Sin embargo, sabemos que allí dice el Señor también, miren lo que dice: tienes pocas personas que no se han manchado. Es decir, al igual que en Éfeso, al igual que en Esmirna, al igual que en Pérgamo, al igual que en Tiatira y aquí en Sardis, el Señor sabe que hay un pueblo, que hay un remanente. Tienes pocas personas que no se han manchado. Es decir, hay varias personas que no se han manchado con nada, y a ellas les voy a dar vestiduras blancas. Sin embargo, déjenme mencionarles algún asuntito anteriormente en cuanto a esta división de territorio que se dio unas décadas más tarde por medio de la Reforma. Fíjense cómo estos 4 grupos religiosos de la Reforma se estancan. Se estancaron y no siguieron predicando el Evangelio del Señor. Y hay algo: no solamente se aliaron con los estados, con varios estados de Europa de ese momento, sino que, por ejemplo, la Iglesia Anglicana se estancó en 1563. Cuando introdujo los 39 artículos como su credo. Estamos hablando de la iglesia que se unió al Estado de Inglaterra. La iglesia luterana, la más grande, la que se alió con los estados escandinavos, también en el año de 1580 surgió el libro que se llama La Concordia. Este libro fue firmado por 86 pequeñas iglesias luteranas y más de 8,000 pastores, entre pastores y maestros de aquel momento. Esto lo convirtió en un dogma.
La iglesia calvinista se estancó un poco más tarde, en el año de 1618, y entonces sacaron lo que se llamó los 5 puntos calvinistas. Mis queridos, como la Iglesia Católica había cambiado tantas cosas del cristianismo y había dogmatizado la salvación, de la misma manera estos 3 grupos religiosos de la Reforma dogmatizaron el Evangelio y la salvación, y ya no era esa iglesia pura que surgió alrededor de los 1517, 1520. Era una iglesia que ahora se había desviado, haciendo pactos con el Estado, buscando beneficios de los diferentes estados políticos para conseguir persecuciones, y esto nos lleva como resultado a lo que se conoce como la Gran Francia, la Revolución Francesa hacia 1798, que fue un año muy especial, muy específico, porque Berthier, el general de los ejércitos napoleónicos, llega hasta Roma y lleva al Papa Pío VI al destierro y lo despoja de todos sus poderes y de todos sus privilegios. Ahora, dentro de todo esta división y toda esta caída de la Reforma, había un grupo especial, los que no se contaminaron con ninguna de estas decisiones, los que se mantuvieron firmes en la fe, los que procuraron vivir por fe en Cristo, los que trataban de tomarse de la mano de Jesús. A ellos les dice Jesús que les dará vestiduras blancas. Hay algo muy importante, dice: hay algunas personas, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Son dignas porque nunca se despojaron de la gracia de Cristo, mis queridos. Luego el texto, el mensaje hacia Sardis nos termina diciendo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esa es la promesa de parte de Dios, una promesa de vestirnos con esas vestiduras de justicia, la justicia de Cristo muriendo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Mis queridos amigos, probablemente eso que estamos leyendo, eso que hemos estado diciendo en este mensaje, está sucediendo contigo en tu vida, o tal vez en la iglesia a la que estás asistiendo. Hay un fenómeno en la cristiandad de hoy, y es que parece que todo mundo quiere una posición o busca una posición con tal de lograr alguna condición, o por sentirse importante, o por sentir que tiene algo para dirigir. Generalmente se hacen alianzas infieles de parte de Dios. De hecho, casi siempre en Latinoamérica se está dando un fenómeno interesante. Algunos países de Latinoamérica existen lo que se llaman los concilios cristianos, en donde están los líderes de todas las iglesias y son una especie de unificación religiosa, que van y se reúnen con los presidentes de los países para proponerle proyectos, para proponerle algunos factores sociales que van en busca de alguna ventaja. Es decir, eso está sucediendo en todo el mundo. Probablemente en tu país, en tu ciudad, esté sucediendo lo mismo también. De algún modo parece que el mundo está girando de nuevo y la historia se está repitiendo. Y claro está, la Biblia nos dice que en el último tiempo habrá una alianza religiosa que conformará lo que se conoce como la imagen de la bestia. La Biblia nos habla de eso. La imagen de la bestia será el sistema que pondrá fin a la historia de este mundo en una persecución que todavía está por suceder.
Mis queridos amigos y hermanos, estamos viviendo momentos en los que el mundo de nuevo se está liando, se está uniendo, pero no para fines buenos, no para fines correctos, sino para desechar a unos pocos, a aquellos que no se alineen con los puntos de vista de la mayoría. Estamos viviendo momentos en los que en tu iglesia seguramente tú eres de los pocos que no se han manchado, que no se han contaminado. Y esos pocos serán mal vistos, serán criticados, serán juzgados. Algunos de ellos serán sacados de las iglesias. Algunos de ellos serán expulsados de las iglesias. Tal vez porque tú eres una persona de los pocos que no se han manchado. Pero ojo, no de los pocos que andan buscando venganza, no de los pocos que critican, no de los pocos que juzgan, no, de los pocos que se han tomado de la gracia, de la mano de la gracia de Cristo Jesús y están viviendo con Él por fe. Con ellos, ellos que no se han unido a alianzas deshonestas, esas personas que no han cometido los pecados de Jezabel. Por eso yo te invito ahora, mi querido amigo, que este mensaje de Sardis lo tomes para tu vida y digas y pregúntate, ¿en qué yo estoy fallando al Señor? ¿Qué es lo que he dejado de hacer que antes hacía? ¿O qué es lo que debo hacer? Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer? Indícame lo que yo debo hacer. Quiero hacer tu voluntad. Como Pablo le dijo a Jesús cuando iba camino a Tarso, que lo rodeó la luz y le dijo, Señor, ¿pero qué quieres que yo haga? Y Jesús le indicó lo que debía hacer. De la misma manera, pregúntele a Jesús, Señor Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga? Y estoy seguro que el Señor te revelará lo que tú debes hacer. En esta hora, mis queridos amigos, vamos a terminar nuestro estudio y vamos a invitarles para que puedan llegar a nuestra plataforma en YouTube, nuestro canal en YouTube, y puedan suscribirse. Es completamente gratis. De esa manera tú estás apoyando nuestro ministerio y nosotros continuaremos anunciando el regreso de Cristo Jesús. Agradecemos tu apoyo con nuestro ministerio y te invitamos a que puedas sintonizarnos en el siguiente estudio. El siguiente estudio es muy importante porque nos viene hablando de Filadelfia. ¿Qué es lo que sucede después de 1798? ¿Qué es lo que sucede después de ese tiempo? ¿Qué pasó con el cristianismo después de 1798? No te vayas a perder ese estudio. Te veo el siguiente día y espero que el Señor te bendiga en gran manera a ti y a toda tu familia. Hasta luego.